y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Anoche tuve un sueño sublime, arrobador. Estaba yo en Jerusalén, en el templo antiguo allí. Oí cantar a niños un tema celestial. En tanto se escuchaba ahí un coro angelical, en tanto se escuchaba allí un coro angelical. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpen voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana el Señor, tu Rey. El cuadro ahora cambia, no se oye ningún son, cesaron las hosanas y el infantil clamor. El sol se pone oscuro, nublado el día está, y la sombra de una cruz en el Calvario apareció, y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpen voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana el Señor, tu Rey. El cuadro cambia otra vez, la tierra nueva es. Yo vi la ciudad santa en aureas brillantes. Dios la alumbraba con su luz, sus calles de oro vi. Y quien desea en ella entrar, cabida encuentra allí. Estrellas, luna y astros mil perdieron su fulgor al descender Jerusalén, la nueva en su esplendor. Al descender Jerusalén, la nueva en su esplendor. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpen voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana el Señor, tu Rey. Amén. Vamos a pedir la dirección de Dios para abrir su santo libro. Sé que hemos orado ya varias veces,
pero mi costumbre es encomendarme al Señor. Les damos la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros y anhelamos que las bendiciones del cielo les alcancen donde quiera que están. Los que puedan acompañarme nos vamos a postrar, los demás inclinen su rostro allí en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más invocamos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesús, y pedimos que la guía de tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, ablande nuestro corazón y grabe en nuestra mente tu verdad para ponerla por obra. Fortifica nuestra voluntad para hacer tu voluntad. Enséñanos tu verdad y ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora. Que tu bendición también los arrope y que puedan sacar el tesoro que tú tienes escondido en tu palabra para ponerlo por obra también. Nos encomendamos en tus manos y te pido que tú me guíes al compartir el estudio de tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hemos venido estudiando en todas estas semanas pasadas sobre el desarrollo de un carácter que quedará sellado para toda la eternidad. El carácter de los 144,000 sellados de las 12 tribus del Israel moderno, el Israel espiritual. Los que han de estar vivos cuando Jesús regrese a esta tierra y han de darle la bienvenida en gloria. Hemos ido viendo cada una de esas tribus, sus características, sus fortalezas, sus debilidades. Y hoy nos toca escuchar una tribu de la cual no se habla mucho en la palabra de Dios, pero sin embargo tenemos suficiente información como para poder discernir su carácter, sus características, su temperamento y los planes que Dios tiene para cada uno de los que sean parte de esa tribu. Me refiero a la tribu de Zabulón. Zabulón es el sexto hijo de Lea. Y si buscamos en el libro de Génesis, en el capítulo 30, al hablarse acerca de su nacimiento, se nos dice allí, hablando acerca de Zabulón, en el versículo 19 y 20. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Al margen de mi Biblia, junto a la palabra ahora morará, tiene un numerito, y al pie de la página justamente dice que la palabra él morará es Zabal, y de allí viene Zabulón. El verbo Zabal significa morar. Zabulón, él morará. Y justamente es en torno a este nombre que vamos a entender parte del carácter de Zabulón. La Biblia no nos dice mucho acerca de este muchacho en su niñez, en su juventud. No nos da una descripción de las actividades a las cuales se dedicó. El mismo hecho de ponerle ese nombre muestra el anhelo de la madre de que a su marido, quien no la amaba porque no era la esposa amada, sino Raquel, por lo menos porque le había dado 6 hijos varones, pudiera allegarse su corazón a ella y morar con ella. Ese era el anhelo interno del corazón y muestra cuán patética era la vida de la pobre Lea, la mujer no amada. Al igual que la mayoría de los hermanos, la Biblia nos dice que Zabulón se crió en ese hogar dividido, en ese hogar de rivales, donde 4 mujeres peleaban por la rivalidad del amor de ese hombre, que era Jacob. Pero no solamente eso, donde las madres se odiaban entre sí y los niños aprendieron, como ya hemos estudiado, a ser contenciosos, peleadores, desconfiados entre sí. La Biblia nos dice
que estos hermanos eran gente de mala fama y José le dio informe a su padre acerca de esto. Es la única mención que tenemos de la adolescencia de estos muchachos. En el caso de Zabulón, cuando José fue vendido para Egipto, José tenía tan solo 17 años de edad. Era un jovencito entrando en la pubertad, recién comenzando su juventud, todavía un niño mimado por su padre. Se había apegado mucho a su papá porque era el hijo de Raquel, quien había muerto con el nacimiento de su hermanito menor Benjamín. Sin embargo, Zabulón no le llevaba mucho tiempo a José. Aunque eran hijos de diferentes madres, nacieron con menos de un año de diferencia. O sea que José tenía 17 años y Zabulón no tendría más que 18 años en ese crimen horrendo cuando planearon matar a su hermano y finalmente lo vendieron a la esclavitud. Zabulón fue parte de ese complot y también vivió por 22 años encubriendo la verdad a su padre, tapando, viendo a su padre llorar y lamentarse por la pérdida de su hijo José, y sin embargo el pacto del silencio, no abrió su boca tampoco, viendo el sufrimiento de su padre. Esto nos muestra lo duro de corazón que era Zabulón, al igual que los demás hermanos que habían aprendido a ser así en ese seno de un hogar donde la poligamia había destruido el amor fraternal y el amor filial, donde no existía ya prácticamente ese amor. Ahora es interesante que el padre Jacob, al darle la bendición antes de morir, habla cosas positivas acerca de Zabulón, a diferencia de algunos otros hermanos que en lugar de bendecirlos, los maldijo, como fueron Simeón y Leví. En el caso de Zabulón, en Génesis 49, encontramos que habla y por inspiración profética describe el futuro de esta tribu. Nosotros vamos a estudiar este fin de semana que viene, viernes por la noche y sábado durante el día, la vida de José, que es uno de los hijos de Jacob, del cual lo hemos mencionado solo de paso en relación con los demás hermanos, su ida a Egipto, etcétera, pero no hemos estudiado realmente su vida, que es de la cual tenemos más detalles en la Biblia. De José es de quien más se habla de los 12 hermanos. Y vamos a aprender cosas muy interesantes de José y de los demás hermanos, porque realmente el cambio de carácter, el cambio de temperamento, el cambio de conversión genuina en la vida de cada uno de estos muchachos para que pudieran llegar a ser hombres de bien, después de ser hombres malvados y perversos, vino un cambio, una transformación en ellos, y mucho se debió a la experiencia con José y a la reunión de la familia con su hermano, que había llegado a ser el primer ministro. Todo esto hizo grande impresión en la vida de cada uno de estos muchachos y los llevó a tomar determinaciones al ver la mano de Dios guiando a esa familia, a ver los milagros que Dios hizo, el cumplimiento al pie de la letra de las palabras, de los sueños de José, de las profecías que Dios había dado. Enterneció el corazón de los hermanos, y al ver el cariño y el amor de este hermano, que debiera haberles tomado venganza y sin embargo los amó y proveyó por ellos y por su padre anciano, transformó el corazón de ellos e hizo de ellos nuevas criaturas. Sin embargo, al llegar al final de la vida de Jacob, encontramos en Génesis capítulo 49, versículo 1, que dice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días, en los días finales. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y nosotros hemos visto cómo esto es una profecía, no solamente del futuro de sus hijos y de las tribus, no es solamente como un rayo X del carácter de cada uno de ellos, pero también se proyecta hacia el futuro, a la última generación que había de vivir en esta tierra, de la cual Dios va a sellar 12,000 de cada tribu para
poder entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Esa última generación, los 144,000 que menciona Apocalipsis capítulo 7 y 14, seremos sellados por tribus. Ahora, en el caso de Zabulón, miren lo que le dice el anciano Jacob. Versículo 13 de Génesis 49. Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite llegará hasta Sidón. Zabulón en puertos de mares habitará. Allí nuevamente el patriarca está haciendo un juego de palabras con el nombre Zabulón. Recuerden que Zabulón quiere decir él habitará. Y el padre dice, Zabulón habitará en puertos de mares. Zabulón sebelá, quiere decir, se dice en hebreo, él habitará en puertos de mares. Aquí por inspiración profética, el anciano Jacob describió lo que habría de acontecer más de 500 años más tarde, cuando el pueblo de Israel regresara a Canaán. 430 años estuvieron en Egipto, desde que Dios dio esta promesa, y entonces, estando en Egipto, Jacob vio el futuro de las tribus y describió exactamente dónde iba a ser el territorio que le iba a ser asignado a Zabulón, entre los mares. El otro que hace mención a esto mismo, en el caso de Jacob dice, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite llegará hasta Sidón. Moisés, al despedirse de las 12 tribus antes de su muerte, en Deuteronomio capítulo 33, que fue nuestra lectura bíblica, nos dice, hablando acerca de Zabulón, versículo 18 de Deuteronomio 33, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú Issacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Nuevamente Moisés hace referencia a los mares. Zabulón habitará junto al mar, chupará la abundancia de los mares. Es interesante que el territorio de Zabulón, si ustedes se fijan en su Biblia, en la parte de atrás, un mapa de la distribución de las 12 tribus. Aquí en mi Biblia el territorio de Zabulón va desde el mar de Galilea, el río Jordán, al sur del mar de Galilea, y se extiende hasta el mar, o sea, hasta el mar Mediterráneo, en el norte, en la región de Galilea. Es la misma región que compartía con Issacar y Zabulón, o más bien, Issacar está un poco más al sur, pero aquí en mi mapa aparece compartiendo ese territorio con Neftalí. Hacia el norte estaba la tribu de Neftalí, entonces está Zabulón, y a un lado Issacar, y hacia el sur la tribu de Manasés. Esta distribución cumple la profecía tanto de Moisés como del anciano Jacob. Pero el ser puerto de mares, en el idioma inglés, en la Biblia de King James, usa la expresión thou shalt be a haven of rest for the ships, o sea, un puerto de refugio para los barcos o las naves. Nos habla de una tribu que sería hospedadora, que sería apoyadora, serviría de protección, de ayuda, para que los marineros y las naves que vienen golpeadas por el mar y la tempestad pudieran hallar un refugio seguro en los puertos de mares. Y en la tierra de Zabulón había
varios puertos de mar, porque el monte Carmelo cae abruptamente sobre el mar. En otros lugares hay playa, un poquito más al norte solamente hay playa. No pueden llegar los barcos hasta en contra y a trancar porque hay arena. Pero en la región de Zabulón, la montaña cae en acantilado hacia el mar, y entonces son puertos naturales que no necesitan, bueno, en el mar no se excava obviamente como en los ríos, pero es un puerto natural donde los barcos pueden llegar. Y justamente ese hecho hizo que Zabulón se dedicara a ser un viajante por el mar y a utilizar los barcos y hacer comercio. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Hace mención de esto el patriarca Jacob cuando dice, Zabulón le dice, este es Moisés en Deuteronomio capítulo 38, alégrate Zabulón cuando salieres. La palabra salir, cuando viajares, cuando salieres fuera de tu territorio, en contraste con Isaacar, que le dice, y tú Isaacar alégrate o conténtate con quedarte en tus tiendas. Aquí hay un contraste entre Isaacar y Zabulón. Isaacar iba a ser más feliz, o iba a ser feliz, iba a estar contento quedándose en sus tiendas. Y Dios conoce el carácter de cada uno de nosotros, nuestro temperamento. Hay algunos que no les gusta viajar, son más felices quedándose en su casa. Hay otros, sin embargo, que gozan y se alegran al poder salir, al poder viajar. Y este es el caso específicamente de Zabulón, un viajante, uno que utilizó las ventajas del mar para poder tener barcos y hacer negocios e ir a lugares de ultramar. Ahora, hay mucho más en esto mencionado. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite llegará hasta Sidón. Sidón es otro puerto natural, pero el límite de Israel hacia el norte es con la tribu de Zabulón. Dan está más hacia el este. Dan no tenía salida al mar, pero sí la tribu de Zabulón tenía la salida al mar y llegaba a ser frontera con los sidonios, que eran gente gentil, no pagana, no eran del pueblo de Dios. Es interesante lo que menciona Moisés con respecto a esta tribu. Dice, Zabulón llamará a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Hay varias cosas que se mencionan aquí que nos hacen entender cuáles fueron las características de la tribu de Zabulón. Llamarán a los pueblos a su monte. Se refiere aquí al monte de Jehová. Y en la Biblia, cuando se habla de llamar a los pueblos a su monte, se refiere al monte de Sión, al monte en el cual se viene a adorar a Dios. Y esta expresión en el idioma hebreo, llamar a las gentes a su monte o a los pueblos, la expresión que se usa aquí en hebreo es goyim, pueblos. Y la expresión goyim se puede traducir también gentiles. Llamarán a los pueblos o a los gentiles al monte de Jehová a adorar. O sea, aquí se nos habla de un espíritu misionero. El mismo hecho de que Zabulón iba a viajar, iba a extenderse, iba a proyectarse a través del mar a otros puertos marítimos, iba a tener en contacto con gente no del pueblo de Dios, sino con gentiles. El mismo hecho de tener frontera con Zabulón y con el puerto de Sidón al norte, pero también de en sus barcos alegrarse cuando saliera de viaje, llegó a tener no solamente contacto de negocios con otros pueblos, con otras ciudades, con otros puertos marítimos a lo largo del Mediterráneo, pero también un contacto para compartir el evangelio, para compartir la verdad
que el pueblo de Dios tenía y para traer a esos gentiles, a esos pueblos, al monte de Jehová para que sacrifiquen sacrificios de justicia. Y la última parte de este versículo 19 dice: por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Da la impresión de prosperidad, chuparán los tesoros de los mares y la abundancia de los tesoros escondidos en la arena. Hablando materialmente, esto habla de abundancia, habla de una tribu que se hizo negociante, y todo aquel que entra en negocios, pues le es más fácil prosperar. Y este fue el caso de la tribu de Zabulón. Fue una tribu muy próspera. Lo vamos a ver en otras instancias en que se menciona la participación de las tribus en otras cosas, que era una tribu que no tenía necesidad financiera. Les fue bien porque eran negociantes, eran viajantes, compraban cosas en otros lugares, traían para venderlas, llevaban cosas de Israel y las vendían en otros puertos. Pero también la referencia de que traerán a esos pueblos al monte de Jehová a sacrificar sacrificios de justicia, y al decir chuparán la abundancia de los mares, en la Biblia el símbolo de mar es pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15, ¿verdad? Y al decir chuparán de la abundancia de los mares, está diciendo que Zabulón iba a tener la oportunidad de compartir con pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas el mensaje de Dios y poder traer esas almas a los pies del único Dios verdadero. Y luego los tesoros escondidos de la arena. Nuevamente la arena en la Biblia es símbolo de muchedumbre. Dios le dijo a Abraham: tus descendientes serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. La arena del mar es símbolo de cantidad, de abundancia, pero también tiene que ver con pueblos, muchedumbres, naciones. Ambas expresiones tienen que ver con un espíritu misionero. Zabulón es la tribu misionera. Zabulón es la tribu que le gusta viajar. Y justamente la mensajera del Señor lo confirma cuando dice: ofrecerán sacrificios de justicia. Aquí el patriarca anuncia un espíritu misionero para la conversión de los paganos a la adoración del Dios verdadero. Eso lo confirma la mensajera del Señor. El libro, la expresión ofrecerán sacrificios de justicia en el monte de Jehová, en el monte de Dios, nuevamente nos está hablando de la conversión de las almas en cantidad, como la arena del mar, como las aguas del mar, de pueblos y muchedumbres que llegarían a conocer a Dios a través de la tribu de Zabulón. Y hermanos, esto llegó a tener un cumplimiento máximo en plenitud por la profecía del profeta Isaías. El profeta Isaías justamente mencionó esto en el capítulo 9 de su libro, hablando acerca de Zabulón y acerca de Neftalí, las dos tribus que tuvieron el honor de ser el territorio en el cual se crió el Mesías. Jesús se crió en Nazaret, tierra de Zabulón y de Neftalí. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 9 y versículo 1 y 2, podemos leer lo siguiente en profecía del profeta Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría.
Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojo. Si ustedes notan, está hablando de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero dice, llenará de gloria el camino del mar, desde el Jordán en Galilea, a todos los gentiles. En la misma idea de lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 33, ahora lo encontramos en la profecía de Isaías. Otra vez se menciona el mar con referencia a Zabulón, símbolo de gentes, pero se menciona también los gentiles. Se menciona el camino del mar y también la luz que habría de resplandecer para que los gentiles llegaran a conocer la luz de la verdad. Y en el versículo 3, multiplicaste la gente, aumentaste la muchedumbre. Está hablando de gran cantidad de gentes que serían bendecidas, se ganarían a través de la luz que habría de resplandecer en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Dije que esto tuvo su cumplimiento en su totalidad y en su magnitud más grande con la venida del Mesías. Isaías capítulo 9 es un capítulo mesiánico y lo dice allí en el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa luz que alumbraría en la tierra de Zabulón y de Neftalí, en la tierra de los gentiles, esa luz que iba a traer luz a las tinieblas. La tierra que moraba en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es obviamente la luz máxima que vino a brillar en la tierra de Neftalí y Zabulón fue el Señor Jesús. Y en Mateo capítulo 4, versículo 12 al 16, se confirma. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, la tierra de su niñez, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos y los llamó a ser sus discípulos para que fuesen pescadores de hombres. Nuevamente, en referencia con la ganancia de almas, el ministerio de Cristo se inicia en Galilea, se inicia en Capernaum. Allí llama a los primeros discípulos, allí los comisiona para ser pescadores de hombres. Allí se inicia la ganancia de las almas y la luz comienza a resplandecer para salvación de muchos pueblos, naciones y lenguas. Así que si vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora sobre Zabulón, es que es una tribu a la cual Dios la pone en un lugar estratégico para proyectar el mensaje de Dios, la salvación a todos los pueblos y naciones. Es una tribu que entra en contacto con mucha gente y que a través de ese contacto misionero, a través de ese contacto comercial, traficando por naves en los puertos, llegaría a diseminar la luz de la verdad y muchos vendrían al monte de Jehová a adorar al Dios verdadero por el testimonio del trabajo misionero de Zabulón. Zabulón, un gran misionero, una tribu de misioneros, una tribu que le gusta viajar. Alégrate, Zabulón, cuando salieres.
Es alguien que, el que es de la tribu de Zabulón no está contento con estar mucho tiempo en un lugar. Tiene que salir, tiene que ir a predicar el evangelio a otras partes. Hay otros que les gusta quedarse en casa, hacer la obra más sosegadamente en torno a donde él vive, gracias. Pero en el caso de Zabulón tiene que salir, lo trae en su sangre, es la sangre del gitano, la sangre del viajante que tiene que estar viajando para ser feliz. Pero esos viajes tienen que ver con viajes misioneros, tienen que ver con regar la semilla, y multitudes llegan a conocer el plan de Dios y el plan de salvación y llegan a ver la luz de la salvación a través del trabajo misionero de la tribu de Zabulón. Chupará de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. La abundancia de los gentiles, la riqueza de los gentiles vino a la tribu de Zabulón. Zabulón negociaba con gente no del pueblo de Dios, pero el negocio le traía abundancia, no solo material, sino abundancia espiritual también. Sin embargo, la abundancia que recibió Zabulón no lo hizo orgulloso. No lo hizo soberbio, que pensara que era más de sus demás hermanos, porque usaría su esfera de influencia y su negocio, su abundancia financiera, su prosperidad, para hacer un puerto de naves de refugio, para que todos aquellos que necesitaran apoyo, refugio, que fueran necesitados de simpatía, necesitados de atención especial, lo recibieran. Por esta razón, el nombre y el destino de esta tribu están ligados a este proyecto misionero, pero también en muchos lugares de la Biblia se menciona a Zabulón y a Isaacar juntos, y en otros lugares a Zabulón y a Neftalí. Pero la relación con Neftalí es más porque comparten el mismo territorio, son vecinos. Pero muchas veces al mencionarlo junto con Isaacar, como en el caso de la profecía de Jacob en su lecho de muerte, y también la profecía de Moisés al despedirse de las tribus en Éxodo 33, los menciona juntos. Zabulón, alégrate cuando salgas, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Está hablando de ambas tribus. Lo relaciona, y esto fue puesto así por Dios para mostrar que una persona que tiene menos influencia, menos talentos, como ya escuchamos de Isaacar, como ya estudiamos de esa tribu, que era una tribu más menos espectacular, digamos, que la de Zabulón, porque la tribu de Isaacar es asno, fuerte, que aguanta la carga, pero no es muy brillante como todo asno, ¿verdad? Sin embargo, puede llevar la carga pesada, y Dios los relaciona para que en esa relación sean de mayor bendición para la obra de Dios. Ahora, hay otra cosa más que podemos aprender de la tribu de Zabulón. Dice en el caso de Moisés, en Deuteronomio 33, alégrate, Zabulón, cuando salieres. La alegría es parte de la obra de Dios. La alegría es parte del negocio doble, el negocio que le traía la prosperidad material, pero también la prosperidad espiritual. Muchos no gozan de la vida, pero en el caso de Zabulón, él iba a estar alegre, él iba a estar feliz, satisfecho, contento con lo que le tocara hacer, e iba a ser agradecido también. Podríamos encontrar a una tribu tan especial como la de Zabulón, de la cual se dicen cosas tan buenas, mencionada en la gran batalla que es símbolo de la batalla final del Armagedón.
en el libro de Jueces. Como hemos visto, muchas de las tribus revelan su verdadero carácter en la crisis. Y en esa batalla, símbolo de la batalla final del Armagedón, la batalla de los reyes de Canaán que se unieron en complot para destruir al pueblo de Dios, la batalla de Débora y Barak en el libro de Jueces, que se la conoce como la batalla de Meguido, porque se peleó en la llanura de Meguido, se menciona a Zabulón y se lo menciona 2 veces en este cántico de Barak y de Débora. Es una batalla que ya hemos estudiado anteriormente en referencia con otras tribus, pero dice aquí en Jueces capítulo 5 y versículo 14, hablando acerca de Zabulón, la última parte del versículo 14 dice: de Zabulón los que tenían vara de mando. Está hablando que vinieron para la batalla los que tenían la vara de mando. Es interesante porque el cetro del mando aparece siempre en referencia con la tribu de Judá. Judá es la que recibe el cetro, y tanto con Jacob en la profecía de Génesis 49 como con Moisés en Deuteronomios 33 y en el resto donde se habla acerca de la tribu de Judá. Por ejemplo, la profecía de Balaam, donde dice: no será quitado el cetro de su mano hasta que venga Shiloh. Siempre el cetro se le da a Judá, pero aquí se menciona que Zabulón tiene el cetro de mando o la vara de mando. Esto nos habla de una tribu de influencia, una tribu que cuando actúa los demás lo siguen. La referencia al margen, y si usted lo busca en el hebreo o aún en la versión antigua de Valera 1562, en lugar de poner la vara de mando, dice: los que tienen el lápiz de escritor. Es una mención muy interesante. Los que llevan la pluma de escritor. En la versión de King James también menciona, en la versión inglesa, esta misma expresión. Los que llevan la vara de mando se puede traducir también como los que escriben con pluma. Los que escriben con pluma. La versión moderna en español usa la misma expresión. Literalmente dice aquellos que tenían el pincel del artista, dice la versión moderna. Si sacamos una figura compuesta de todo esto, está hablando de una tribu que tiene talento, de una tribu que tiene mando, que tiene influencia, pero que también tiene inteligencia, que le gustan las artes, que le gusta la escritura. Son personas destacadas, le gusta viajar, tiene un contacto extrovertido con otros pueblos, con otras muchedumbres, le gusta la obra misionera, le gusta compartir, pero también le gusta escribir, le gusta el arte. Hay muchos talentos envueltos en estas expresiones. Todo el propósito de esto, y volviendo ahora a la batalla de Meguido, dice que los de Zabulón, que tenían la vara de mando, también vinieron a la guerra. Recuerden que hay varias tribus que no se prestaron para la guerra. Dan no vino. Aser tampoco. En cambio, Zabulón, vamos a compararlo. Dice en el versículo 17, batalla de Meguido: Galaad se quedó al otro lado del Jordán, no vino a ayudar en la batalla. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Tampoco, se quedó en su puerto, porque Dan era la otra tribu del norte que también tenía puertos. Allá se quedó en el mar, pero no vino a pelear al valle de Jezreel, a la llanura de Meguido. Se quedó en las naves. Lo mismo se dice de Aser, versículo 17. Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Todas estas tribus no vinieron a pelear, pero miren lo que dice Zabulón, versículo 18. El pueblo de Zabulón
expuso su vida hasta la muerte. Y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Qué interesante que de la tribu de Zabulón y Neftalí, que otra vez se las menciona juntas aquí porque vienen del mismo territorio, dice que estas dos tribus no llevaron ganancia de dinero, o sea, eran guerreros a sus propias expensas. De nadie, de ninguna otra tribu se dice eso, solamente de la tribu de Zabulón y de Neftalí. No llevaron ganancia de dinero, o sea, se prestaron para la causa de Dios, se alistaron en la batalla, expusieron su vida en los lugares altos, en lo más difícil de la batalla, en las alturas. Y dice aquí que expusieron su vida hasta la muerte, pero no llevaron ganancia de dinero. Las demás tribus sacaron botín, las demás tribus recibieron pago por haber venido a pelear, no así la tribu de Zabulón, posiblemente porque no necesitaba el pago, porque tenía abundancia, porque era próspera. Pero también nos habla de una tribu que no tiene interés monetario, que se presta para la obra de Dios sin buscar la parte financiera. Son características muy positivas y destacadas de esta tribu. Resumiendo, es una tribu misionera, es una tribu arriesgada. Los que pertenecen a la tribu de Zabulón les gusta viajar, les gusta entrar en contacto con los demás, les gusta la obra misionera, les gusta ir a predicar allende el mar. No se está quieto en su casa, sale, gózate cuando salgas, oh Zabulón. Es una tribu que tiene talentos de escritor, talentos de arte, una tribu bien preparada, pero sin embargo se presta para ayudar en la batalla del pueblo de Dios, arriesga su vida, en los momentos de crisis no se queda como las demás tribus calladas, hace frente a la crisis, así como aprendimos de otras tribus que también sabían lo que se debía hacer y lo hicieron. Ese es el caso de la tribu de Zabulón, arriesgó su vida hasta la misma muerte. Y no nos sorprende esto porque encontramos nuevamente, esto es en otra batalla muy importante, Primera de Crónicas, capítulo 12. Aquí la tribu de Zabulón fue muy bien representada cuando se formó el ejército para defender a David. En el ejército de David, Primera de Crónicas, capítulo 12 nos da otra característica muy interesante de la tribu de Zabulón. Esto fue unos 200 años más tarde, después de la batalla de Megido. Todavía la tribu de Zabulón se destaca en la guerra. Dice en el versículo 33, de Zabulón vinieron 50,000 que salían a la campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Miren qué característica más interesante. La tribu de Zabulón no eran de doble cara, no eran con doblez de corazón. Lo que hacían, lo hacían sinceramente, no eran hipócritas. Esta es una característica muy importante, especialmente en el caso de que ellos traían sus propias armas de guerra. O sea, eran sus obreros de sostén propio. Eso es lo que nos está dando a entender. Trajeron sus propias armas de guerra para la guerra. No se dice eso de los demás. De los demás se dice que David les proveyó armas de guerra para pelear. Pero en el caso de Zabulón, 50,000 soldados vinieron para engrosar el ejército de David, pero trajeron cantidad de armas de guerra ellos mismos. O sea, venían listos, venían preparados, estaban dispuestos a arrostrar su vida por la causa de Dios, pero no recibían pago. Lo hacían por amor a la causa de Dios, lo hacían por defender al pueblo de Dios en momentos de crisis, y sin embargo eran obreros de sostén propio, y Dios los prosperaba.
porque era una tribu próspera. Son características muy interesantes. Ahora, volviendo a la profecía de Moisés en Deuteronomio capítulo 33. Alégrate, Zabulón, cuando salgas. Llamará Zabulón, versículo 19, a los pueblos a su monte, y allí sacrificarán sacrificios de justicia. Esto es justamente el propósito que Dios tiene para los 144,000, que puedan salir, que puedan ir a proclamar el Evangelio. Y nosotros hemos estudiado que los 144,000 van a ser sellados de las 12 tribus del pueblo de Israel, y entonces saldrán a proclamar el fuerte pregón, a traer a las almas al monte de Jehová, al monte de Sión, donde está el santuario que está cerrando su obra de expiación Jesús en el santuario celestial. Justamente, la obra de los 144,000 va a ser llamar la atención del mundo entero, de pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, llamar la atención de los gentiles, no del pueblo de Israel, no de los adventistas del séptimo día que ya conocen la verdad, porque ya de Israel van a estar 144,000 sellados. Esos ya son los sellados. Pero esos 144,000 sellados van a salir a dar el fuerte pregón y a traer a las almas al monte de Jehová. Llamarán a los pueblos a su monte. ¿Y por qué llamarán a los pueblos a su monte? Porque en el monte de Sión hay salvación. En el monte de Sión se está llevando a cabo la última obra expiatoria de Cristo. Está a punto de cerrar la obra en el santuario celestial. Y justamente porque es tan importante, porque el juicio de los vivos ha comenzado, cuando el fuerte pregón se comienza a dar, los 144,000 son los primeros sellados para redención. De la gente que está viva en esta tierra, el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por la iglesia adventista, que conocen la verdad del juicio. Y de esta iglesia que ha tenido la luz y la verdad, Dios sella 144,000, los capacita, les da su Espíritu Santo para enviarlos a proclamar ahora la verdad al mundo entero. Qué interesante, saldrá, Zabulón saldrá. Lo contrario, amorará. Fíjense, Lea le puso de nombre, él morará conmigo, se quedará conmigo. Pero el padre le dijo, Zabulón, él morará en los puertos del mar y se alegrará en su salida. O sea, aunque hace un juego de palabras con el nombre, no dice como de Isaacar que se quedará en sus tiendas y estará dichoso y feliz con no viajar. De Zabulón dice saldrá, y eso es lo que Dios va a hacer con los 144,000. Los va a mandar por todas partes a predicar el Evangelio. Ahora, hablando de esos 144,000, si ustedes van al libro de Malaquías, hablando de cuando Cristo vino al santuario celestial y cuando Él venga para juzgar a los vivos, dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 en adelante. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando del mensajero Jamalak. Esto es el mensajero que Dios envía para preparar al mundo para el cierre del tiempo de la gracia. Y dice, y vendrá súbditamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? No me pierdan ese versículo, pero comparemos esto que obviamente está citado en Apocalipsis capítulo 6. La pregunta con que termina Apocalipsis 6 para introducir los 144,000 sellados es esa pregunta de Malaquías. Malaquías capítulo 6 dice el versículo 17, porque el gran día de su ira
ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta, ¿quién podrá sostenerse en pie?, es el capítulo 7. Vi a un ángel que sellaba 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y dice en el versículo 8 de Apocalipsis 7, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Volviendo a Malaquías 3. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La misma expresión que se habla de Zabulón. Llamarán a los pueblos a su monte y traerán sacrificios en justicia. Dios aceptará el sacrificio del corazón contrito y humillado de aquellos que en la última hora, bajo el fuerte pregón, acepten el mensaje del Señor. La mensajera del Señor, en el libro Eventos de los Últimos Días, hablando acerca de el derramamiento del Espíritu Santo, en el capítulo El fuerte clamor, dice: el mensaje que une su voz a la proclamación del tercer ángel, página 211 de Eventos, alumbrará toda la tierra con su gloria. La tierra que habita en tinieblas verá gran luz. La tierra de Zabulón, de allí saldrá la luz para todas las naciones. Aquí se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Se apresurarán a salir de un lugar a otro para proclamar el mensaje celestial. Igual que Zabulón, que le gustaba salir a proclamar el mensaje. Así aquí está hablando del sellamiento de los 144,000 que se moverán como siervos de Dios para proclamar el fuerte pregón. Y entonces dice: ahora debe darse en todas partes de la tierra el mensaje del ángel que sigue al tercero. ¿Cuál es el mensaje que sigue al tercero? El ángel que sigue al tercero. El cuarto, de Apocalipsis 18. Y sigue diciendo, página 211. Debe darse el mensaje de la cosecha y toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de persecución, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Miles de miles se van a convertir en esta hora undécima. Dice aquí, multitudes recibirán la fe, se unirán a los ejércitos del Señor, serán como la arena del mar. Qué interesante, en referencia a Zabulón. Chuparán los tesoros de los mares y la abundancia de la arena del mar los tesoros escondidos. Muchos que se han extraviado del redil regresarán. Estoy leyendo en la página 215. Muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran pastor. Muchas almas, dice la página 214, diseminadas entre las congregaciones religiosas, responderán al llamamiento y saldrán presurosas de esas iglesias sentenciadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de la ciudad. Página 214.
Habrá un ejército de creyentes que soportarán firmemente como una roca la última prueba. Dios recogerá a sus joyas de todos los mares. Estoy leyendo en la página 215. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar, en todos los rincones oscuros de la tierra, brillará gran luz. Tierra de Zabulón, de ti saldrá la luz. Dios tiene una reserva, un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, en toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad al falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. En la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad de las tierras paganas. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderán a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles de convertidos a la verdad en un solo día, los cuales en la hora 11 verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Llegará el tiempo cuando habrá tantas personas que se conviertan en un día como lo hubo en el día de Pentecostés, después de que los discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Así que, hermanos, lo que hemos estudiado hoy de la tribu de Zabulón tiene un alcance más grande, porque Zabulón tiene la vara de mando, porque tiene la pluma de escritor. Y escuchen ahora lo que dice Eventos de los Últimos Días, el próximo párrafo, allí mismo donde venimos leyendo, donde dice que miles se van a convertir en un solo día. Pero entonces dice, miles de personas, página 217, se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras impresiones a la lectura de nuestras publicaciones, que deben ser regadas como hojas de otoño. Amén. Por eso es importante el que tiene la pluma del escritor, el que se siente a escribir, para que esto se riegue como hojas de otoño. Sigue diciendo aquí, los resultados de la circulación del conflicto de los siglos no se van a juzgar por la obra que ahora se ve. Miles de almas se van a convertir en la hora 11, que cuando vean el cumplimiento de lo que ese libro predecía, van a decir: este libro es verdaderamente inspirado por Dios. Muchas almas harán su decisión con respecto a los mandamientos de Dios como resultado de la distribución de nuestras publicaciones. Así que podemos ver el futuro maravilloso de los que tienen la influencia, los que tienen la vara del mando, que sirven para influenciar a otros en esta hora de crisis del pueblo de Dios. La tribu de Zabulón no tiene miedo de enfrentarse a la crisis. Arrostran sus vidas hasta la misma muerte, dice. Están dispuestos a ir a lo más rudo de la batalla, a lo alto, a los lugares altos de la batalla. Allí se meten cuando viene la crisis. Son obreros de sostén propio, no buscan ganancias personales, no viven de sacarle la abundancia o sacarle a la misma gente del pueblo de Dios
consiguen sus fondos de afuera, de los gentiles, y ponen sus propias armas para la batalla. No necesitan ser equipados, no andan buscando ganancia financiera. Están dedicados a la causa de Dios, salen, viajan, predican el evangelio por todas partes y van a ver la abundancia de almas convertidas para el reino de los cielos. Es una tribu de líderes, es una tribu de talento, una tribu artística, una tribu que puede escribir, una tribu que se destaca como obreros de la causa de Dios. Sí, mis hermanos, Dios va a tener este tipo de gente lista y preparada para la batalla en la hora final del pueblo de Dios. Los de la tribu de Zabulón vieron la necesidad del pueblo de Dios y vinieron y trajeron lo necesario para la batalla. No esperaron que les dieran los demás. Vinieron llenos de armas de guerra. Y las municiones que nosotros necesitamos son las publicaciones. Necesitamos las municiones de la palabra de Dios para poder ganar las almas. También se menciona que el pueblo de Zabulón eran gente preparada para la guerra, tenían disciplina. Cuando un hombre ha aprendido a dominarse a sí mismo, está mejor preparado para dirigir a otros. Primero hay que aprender la lección del dominio propio para entonces poder ayudar a otros. Y lo más hermoso de la tribu de Zabulón eran hombres sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón. Eran genuinos, eran consistentes, no eran débiles, no eran fluctuantes, no eran de doble mente que hacían una cosa ahora y luego después. No había doblez de corazón, no eran gente de dos caras, eran gente sincera y leal a la causa de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Versículos 11 al 13, segunda de Crónicas 30, 11 al 13. Otra mención de Zabulón y ya no los puedo mencionar todas porque son muchas, pero vamos a ir concluyendo ya. Dice aquí, segunda de Crónicas 30, once. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Noten que hablando acerca de Zabulón, junto con otras dos tribus, Manasés y Aser, nuevamente la misma característica. Hombres que tenían un solo corazón para cumplir la palabra de Jehová. Versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. La tribu de Zabulón se unió en la reforma, se unió en la consagración, en celebrar la fiesta a Jehová, y fueron de tal manera que Dios bendijo esta reforma, destruyeron los altares a los dioses falsos. En medio de la apostasía de Israel, Zabulón, Aser y Manasés se destacaron como líderes reformadores, como aquellos que no tuvieron miedo de destruir los altares falsos, de levantarse para defender la verdad en la hora de crisis del pueblo de Dios. Qué hermosas características tiene esta tribu. No las adquirió por milagro, no las adquirió por casualidad, no fue herencia. Tuvieron que luchar para desarrollar un carácter similar. Y estas características valen la pena codiciarlas, buscarlas de todo corazón.
en el último gran conflicto, Dios va a tener 12.000 de la tribu de Zabulón, que están dispuestos a arrostrar y arriesgar su vida hasta la misma muerte en los lugares altos. Gente que no busca la ganancia de dinero, que no anda detrás de las cosas financieras, que tienen y dan para la causa de Dios, altruísticos, generosos, sin búsqueda de ganancia, que ha puesto su propia casa en orden, que están prestos para la batalla. ¿Cuánto necesita Dios gente de la tribu de Zabulón? ¿Cuánto necesita gente valiosa, con talento, misionero? Y saben, yo creo que aquí en el centro evangelístico tenemos mucha gente de la tribu de Zabulón. Les gusta ser misioneros, les gusta contribuir para la causa de Dios, les gusta salir a hacer la obra misionera, les gusta predicar el evangelio, les gusta consagrarse para la causa de Dios y les gusta poner su casa en orden. No es difícil entonces ver con la imaginación cómo 12.000 van a entrar por una puerta que lleva escrito sobre la puerta de perla, en letras de oro, escrito con joyas preciosas, el nombre de Zabulón. Yo no sé a cuál tribu tú pertenezcas. Escuchando las características de las tribus, puede ser que tú hayas ya identificado cuál es tu tribu. Dios me ha ayudado a mí a descubrir cuáles son mis debilidades y mis talentos, y los quiero poner al servicio del Señor Jesús. Y quiero que Él me use para ser parte de los 144.000 sellados al final de los tiempos, para que un día, cuando Jesús diga, abrid las puertas, Isaías 26:2, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, que yo pueda ser uno de esos 144.000 que pueda entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle, Señor, yo quiero llegar a vencer mis defectos de carácter para recibir el sello del Dios vivo en mi frente? Yo quiero estar entre aquellos que van a recibir la lluvia tardía y van a salir a proclamar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué crees tú que Dios escoge a gente adventista del séptimo día para dar el fuerte pregón? Porque Dios nos confió el mensaje, porque tenemos la información necesaria, porque sabemos lo que está pasando en el mundo, porque somos conocedores de las profecías, porque conocemos lo que está pasando en el cielo, en el santuario celestial. ¿Qué otro pueblo en la faz de la tierra sabe lo que está sucediendo, que está a punto de terminar el tiempo de gracia? ¿A qué otro pueblo Dios le ha dado todo el conocimiento de su verdad, de su palabra, de sus mandamientos, de la fe de Jesús, para poderlo proclamar? Por eso los 144.000 tienen que ser de las tribus de Israel, pero van a dar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Salid de Babilonia, pueblo mío. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias, en todas partes de la tierra, aún entre los paganos. Él tiene hijos suyos que le están buscando, aunque sea a tienta, porque nadie les ha traído la luz de la verdad. Pero a nosotros, sobre los cuales ha brillado tan grande luz, oh tierra de Zabulón y Neftalí, gran luz ha brillado en ti. Dios nos requiere que vivamos a la altura de esa luz que Dios nos ha dado. Y por eso Él nos escoge, y Él escoge entre el pueblo de Dios los que van a dar el fuerte pregón para completar la obra. ¿Quieres unirte a mí y pedirle al Señor que te haga uno de los 144.000? ¿Cuántos quieren ser parte de los 144.000? ¿A cuánto les gustaría ser de aquellos que reciban el Espíritu Santo y salgan a dar el fuerte pregón? Amén. Pues para esto tenemos que consagrarnos ahora al mensaje de Dios. Tenemos que decirle, ahora me rindo a ti, Señor. Ahora estoy dispuesto a vencer mis defectos de carácter, para que un día pueda llegar a estar entre aquellos cuyos nombres queden escritos por la eternidad sobre las columnas de oro del templo en la Nueva Jerusalén.
de aquellos que van a recibir una corona cuajada de estrellas por las almas que trajeron a Cristo, pero que tendrán el privilegio de ser la guardia especial del Señor. Tendrán el privilegio de seguir al Cordero por doquiera que vean. Tendrán el privilegio de dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No importa cuál sea tu situación, no importa cuántos defectos de carácter tengas, con la ayuda de Cristo Jesús se pueden vencer. Él te puede dar la victoria para que estés entre los 144,000. Vamos a ponernos en pie para orar en esta hora, pedirle al Señor que Él nos ayude a poder ser. La mensajera del Señor dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser parte de los 144,000. Quizás hay alguno aquí en esta noche que está luchando con alguna tentación, con algún pecado, con alguna situación en su vida que es difícil. Ha anhelado siempre el deseo de serle fiel al Señor, pero es débil. Dios nos presenta la historia de estos hombres, como vimos de Zabulón, cruel al principio, despiadado, ni siquiera cariño para con su padre, de decirle la verdad sobre su hijo que él lloraba tanto, a José. Un joven que era de mala fama, pero que Dios transformó para la gracia y para la gloria suya. Quizás hay alguno aquí que está luchando con defectos de carácter y quiere decir en esta hora: pastor, yo soy una de esas personas, yo quiero lograr vencer a través de Cristo Jesús. ¿Hay alguno aquí? Amén, amén. Quisiera invitarles entonces a que reconsagremos nuestra vida a Él. Acérquense aquí los que levantaron su mano y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la victoria en Cristo Jesús. Y mientras estas almas se van acercando, quizás hay alguien aquí en esta noche que aún no ha tomado el paso más importante de todos, que es sellar su vida con Cristo Jesús a través del bautismo. Porque Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Quizás hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso tan importante de sellar su vida con Jesús a través del bautismo. Y yo quisiera orar especialmente por esa alma en esta hora. ¿Hay alguno aquí que quiere decir: pastor, yo soy esa alma? Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir: amén, el Señor te bendiga a ti también? ¿Alguien más? Quizás una visita que tenemos en nuestro medio y quiere decir: pastor, yo vine de visita hoy, pero yo quiero ser parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Quiero prepararme para tomar el paso del bautismo. ¿Hay alguien más aquí? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero que sabe que necesita tener un nuevo comienzo, que tiene que hacer un nuevo pacto con Jesús porque le ha fallado y quiere decir: pastor, ayúdame a mí, ora por mí, porque yo también quiero comenzar una nueva vida. Aunque ya fui bautizado, necesito reconciliarme con el Señor. ¿Tienes el valor de levantar tu mano si estás en esa situación? Yo quiero entrar por ti. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más que necesita que oremos por ti en esta hora? Amén. El Señor le bendiga. Amén. Quizás hay alguien aquí en esta noche que tiene algún ser querido que no está en los caminos del Señor. Y en esta noche quiere nuevamente tomar esta oportunidad para pedirle al Señor por la salvación de sus seres queridos. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Santo y Dios nuestro, con corazones agradecidos, nos postramos delante de ti en esta hora. Tú conoces nuestro entrar y nuestro salir. Tú conoces nuestro temperamento. Conoces, Señor, nuestras debilidades, nuestras luchas. Conoces nuestros desánimos y tristezas.
Pero Señor, también tú sabes de nuestro amor para contigo y nuestro deseo de servirte de todo corazón, de tener un espíritu misionero, tal como menciona tu palabra sobre la tribu de Zabulón. Señor, en esta hora te pedimos que tú selles cada decisión en nuestro corazón. No hemos pasado aquí simplemente por hacerlo. Nuestro corazón es sincero. Somos hombres y mujeres sin doblez de corazón. Tú conoces, Señor, que no queremos fallarte. Tú conoces, Señor, que no queremos ser hipócritas. Y por eso te suplicamos en esta hora que nos hagas hombres y mujeres leales a ti. Que estemos dispuestos a salir a pelear en defensa de tu pueblo y de tu verdad. Que no tengamos miedo de enfrentarnos y arrostrar lo más rudo de la lucha. Sabemos, Señor, que todos los poderes de este mundo se van a coaligar, se van a unir para perseguir a tu pueblo. Pero nosotros queremos ser como la tribu de Zabulón, prestos para la guerra, que no busquemos ganancia alguna, sino que lo hagamos por amor a tu causa. Nos encomendamos a ti en esta hora. Te pido en forma especial por las 3 almas que levantaron su mano, que quieren prepararse para tomar el paso del bautismo, que tú selles esta decisión en sus corazones. Te pido también por aquellos que quieren reconciliarse contigo en esta hora y por todos los demás que estamos luchando por desarrollar un carácter digno del sello del Dios vivo en nuestra frente. Que seamos vencedores, que seamos victoriosos, para que así como Zabulón un día podamos morar eternamente contigo. Que podamos ser un puerto de refugio y de paz para los abatidos de este mundo, para los sacudidos por la tempestad del pecado. Que los barcos de su vida puedan hallar un puerto seguro de paz y de refugio en nosotros, para que podamos enseñarles tus caminos, llevarlos al monte de Jehová para que ofrezcan sacrificios de justicia delante de ti. Todos estos favores los agradecemos y los pedimos no por algún mérito en nosotros, sino en la sangre preciosa de Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.